El libro del Apocalipsis. El padre Claudio Doglio es un biblista italiano, profesor en la Facultad Teológica de Milán y autor de numerosos libros sobre la Biblia. Conozcamos la Biblia. Una serie de 8 videos sobre el Apocalipsis de Juan. El video presente, el de ahora, es los 7 sellos. Juan vio un cordero de pie como inmolado al centro del trono y comprendió que es el símbolo de Cristo resucitado, en el centro del gobierno del universo. Se había anunciado un león de Judá, pero con un giro de escena apareció un cordero. ¿Qué fin tuvo el león? Es el cambio de perspectiva. Se esperaba un león, pero apareció un cordero. ¿Cómo venció Dios? ¿Matando enemigos? No, dejándose matar. El cordero está en el centro del trono para indicar que al centro del poder de Dios está el misterio de Cristo crucificado y resucitado. Venció muriendo. Es un vencedor perdiendo la vida. Se convierte en el modelo esencial que Juan propone a la comunidad cristiana en dificultades. El Apocalipsis es una obra de consuelo y aliento. Y para alentar y consolar, ofrece el modelo fundamental que es Cristo, sufriente pero victorioso. Y reitera que para vencer se tiene que pasar por esa misma situación, coherente como Él, hasta el final. La resistencia es la gran intención de Juan en la redacción del Apocalipsis. Y para mostrar cómo el proyecto de Dios revelado plenamente en Cristo muerto y resucitado se desarrolla a lo largo de toda la historia, ha elegido como esquema descriptivo los septenarios. Se trata de una serie de 7 cuadros. Imagínense que yo les mostrara 7 diapositivas o fotos de un viaje que haya hecho, o sintetizado todas las experiencias que hice en 7 imágenes. No es propiamente el viaje en sí, pero hay 7 imágenes que lo resumen. O imagínense que visitan un museo, una pinacoteca, entrando en una sala en la que están expuestas 7 pinturas. Comenzamos desde un extremo y vemos 4 cuadros que tienen la misma dimensión, todos iguales y simétricos. Luego nos movemos y vemos un quinto un poco más grande, y en la otra pared encontramos el sexto, que es un cuadro enorme, con 3 tableros principales. Y finalmente tenemos el séptimo, que es un cuadro muy pequeño, una miniatura. Hemos entrado en la sala de los sellos. Es como decir que estos 7 cuadros que tenemos la oportunidad de ver están unificados por el símbolo del sello. El que se sienta en el trono sostiene un pergamino con 7 sellos. Cada vez que el Cordero abre un sello, viene proyectada una diapositiva. Contemplamos el cuadro. Estos 7 sellos juntos, que aparecen como 7 cuadros, muestran la historia de la salvación. Algunos elementos básicos que caracterizan la historia. ¿Han notado que en mi descripción el sexto cuadro es el más grande, enorme? En la serie de los septenarios, el sexto elemento es siempre el más importante. Es la cumbre de la serie. Es lo que muestra la decisiva intervención de Dios en la historia.
es decir, el evento salvífico de Jesucristo. Intentemos entonces describir brevemente estos 7 cuadros que representan el septenario de los sellos. Los primeros 4 son iguales, tienen el mismo tamaño, el mismo marco, el mismo sujeto. Representan 4 caballos. Aquí están los famosos jinetes del Apocalipsis. 4 cuadros de caballos caracterizados por diferentes colores. El primero es blanco, el segundo rojo, el tercero negro y el cuarto un verdoso pálido. El blanco es el color positivo. En el Apocalipsis generalmente es atribuido a Dios, a Cristo resucitado o a los elegidos. Es el color de la luz, es el color de la vida, es el símbolo de la victoria y de hecho, el primer jinete que monta el caballo blanco es coronado como ganador y se dice que salió victorioso, destinado a seguir ganando. En cambio, el rojo es generalmente el color de la sangre. Es un caballo color rojo ardiente y es imagen de la violencia, del derramamiento de sangre. El negro hace alusión al hambre, a la carestía, el hambre negra. Y el verdoso es el color del cadáver, señal de enfermedad y de la muerte. Estos 3 caballos, el rojo, el negro y el verdoso, pueden traer la guerra, el hambre y la peste. Son 3 calamidades que desafortunadamente han afligido siempre a la humanidad, pero el primer caballo, el caballo blanco, representa un elemento inicial positivo. La serie no comienza mal, pero degenera. Imaginen ver en el primer caballo, ver a Adán, creado bueno, hermoso, pero el segundo es Caín, quien ha derramado la sangre de su hermano. Y así, de la violencia nació el hambre y la pestilencia. Es una cabalgata de fuerzas, no de personas, las que marcan la historia de la humanidad. Empezamos bien, pero la historia empeoró rápidamente en una situación desenfrenada y desesperada. El mal domina el mundo. ¿Qué hacer? El quinto cuadro muestra a las víctimas, personas asesinadas violentamente por un poder adverso. Es como si hubieran sido arrojadas debajo del altar, ofrenda sacrificial, y estas víctimas gritaban a Dios con voz potente: ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces alguna cosa para acabar todo esto al mal que hay en la tierra, en el mundo? Otro elemento decisivo en la dinámica histórica es la oración de las víctimas. Se hace referencia a los justos del Antiguo Testamento, a las víctimas inocentes de persecuciones, especialmente aquella de la época de los Macabeos. La respuesta está en el sexto cuadro, el inmenso cuadro con 3 paneles. Es un texto mucho más largo. Yo hice el paso entre el texto literario y el cuadro. El cuadro puede ser pequeño, el texto breve. Y el texto puede ser largo y lo figuramos como un inmenso cuadro con grandes paneles. 3 paneles porque son 3 las escenas, 3 tableros porque 3 son las escenas que componen el sexto sello. En la primera escena encontramos una serie de fenómenos catastróficos. Es de estas escenas que se deriva la interpretación equivocada del Apocalipsis como destrucción.
¿Qué significa catástrofe? Catástrofe es una palabra griega que significa inversión, vuelco completo. Con un gesto, cuando hablo de cambio, quiero decir que las cosas han cambiado de un modo a otro. Con mi mano hice una catástrofe, una reversión. Precisamente el gesto que hago con mi mano en griego se llama catástrofé. Por tanto, estas imágenes catastróficas sirven para simbolizar los cambios, los grandes cambios en la historia. Cuando se describe que el sol se oscurece, que las estrellas caen, que el terremoto destruye todo, no se anuncian desastres, calamidades. Con este lenguaje simbólico, se pretende decir que hay un cambio radical en el mundo. Las cosas cambian de así a así. Entonces, ¿qué quiere decir Juan? La venida de Jesucristo provocó una reversión de la situación. Después del cuadro inicial del mal que domina el mundo y el grito de las víctimas, aquí llega la intervención que determina una catástrofe, es decir, un cambio. El segundo cuadro es el anuncio de la salvación para los que vivieron antes de Cristo. Se habla de Israel, del pueblo elegido, y se dice que los salvados son 144,000. Los números no tienen un valor cuantitativo, sino cualitativo. 144 corresponde a 12 por 12. Para llegar 144,000 se multiplica por 1000. 1000 es el número típico divino. Es el gran número por excelencia. 12 por 12 representa la porción de Israel multiplicado por la divinidad. Quiere decir aquellos que son salvados. Simplemente es un número simbólico para decir que de todas las 12 tribus de Israel fueron salvadas 12,000 personas. Son aquellas marcadas con el sello de Dios. Aquí está nuevamente la imagen decisiva que Juan toma de Ezequiel. Es un tau, la última letra del alfabeto hebreo. Pero no debemos consultar una gramática hebrea actual porque en tiempo de Ezequiel el tau se escribía de manera diferente a como se escribe ahora. Era una cruz, una pequeñísima cruz. El tau representa lo que nosotros hacemos al marcar, por ejemplo, a los asistentes en una lista, haciendo una pequeña marca al lado del nombre. Y Ezequiel había hablado de marcar una crucecita en el frente de los enemigos, de los elegidos, de los justos. Adopta la palabra tau porque esa señal se llamaba así. Y la imagen permaneció. No debemos leerla según el hebreo más reciente, y menos aún en el idioma griego, que también tiene una letra tau que se convierte con la T, pero en el fondo, en la tradición franciscana existe la tau, la T que representa la cruz. Hemos regresado al origen. Es el signo, el sello de pertenencia. Cuando el obispo impone el crisma, pone su mano en la cabeza de la persona y marca una cruz en la frente, ungiendo con el sagrado crisma y diciendo: recibe el sello del Espíritu Santo que se te da como regalo. Está sellando a la persona. ¿Qué quiere decir? Que la cierra. El sello es señal de pertenencia. Es colocar el sello del Espíritu en esa persona para decir que pertenece al Señor. Aún hoy hemos conservado en nuestra liturgia este símbolo muy antiguo. En este cuadro del Apocalipsis se describe el evento de salvación para los que vivieron antes. La intervención decisiva de Cristo lleva a la salvación a aquellos que vivieron antes y para los que vivieron después. Pero mientras que los que vivieron antes son simbólicamente cuantificables, en manera simbólica porque el tiempo es limitado,
Los que vienen después no son cualificables, porque Juan sabe que no se puede dar límite a la historia. Y ahora el tercer cuadro. Después de la serie numerada, Juan ve una multitud enorme que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. De nuevo los cuatro elementos, universalidad cósmica. Es la muchedumbre de los redimidos. Están caracterizados por el hecho de estar de pie, delante del trono y ante el Cordero. Vestidos con túnicas blancas, viven, son victoriosos, y con palmas en la mano, que es la señal de la victoria, pero también del oasis, del agua, por tanto, de la restauración de la frescura, de la vitalidad. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿Quién nos puede salvar? El Señor Dios y el Cordero de Dios. ¿Quiénes son estos? Uno de los ancianos se dirigió a mí, Juan, y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Es un artificio literario. Entonces uno de los ancianos le explica: estos son los que han salido de la gran tribulación, no que han pasado a través de la tribulación. Son aquellos que tienen su origen en la gran tribulación. ¿Y cuál es la gran tribulación? No son las dificultades de la vida que cada uno tiene. La gran tribulación, la tribulación por excelencia, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es su muerte y resurrección. Los que tienen su origen en la Pascua de Cristo son los redimidos, son los que se han lavado sus vestidos convirtiéndolos en blanco con la sangre del Cordero. Una imagen provocativa porque es extraña. ¿Cómo se hace para volver blanco un vestido lavándolo con sangre? Si el blanco recuerda la vida, la posibilidad de vivir viene de la sangre del Cordero, es decir, el hecho de que Cristo ha muerto. Él es el modelo de salvación, es la causa de la salvación. Con su sangre, es decir, con su muerte, nos dio la oportunidad de vivir, hizo blanco nuestro vestido, nos ha puesto en comunión con Dios. Esta escena la leemos todos los años en la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Contemplando la Jerusalén celestial, la liturgia nos hace leer este cuadro. Es la contemplación de la humanidad redimida que participa en la victoria y en la gloria de Cristo resucitado. Por eso están ante del trono de Dios, le dan culto día y noche, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en el trono los apacentará. Aquí tenemos otra catástrofe, un darse vuelta de la situación. El Cordero es el pastor. Uno se imagina al pastor grande y fuerte, pero es un cordero. ¿Pondrías a un cordero para guiar un rebaño? ¿Enviarías un cordero contra lobos? Este es el modelo que el Apocalipsis propone. Una iglesia pobre y débil, resistente hasta la muerte, segura que solo en la participación de la muerte de Cristo hay victoria. Y cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio de media hora. Bergman adaptó el título de una de sus famosas películas, El séptimo sello, tomándolo de aquí, con la evocación del cielo que calla en silencio. Pero la intención de Juan era completamente diferente. Ese silencio no es un silencio de Dios, sino callarse del hombre, que pone su mano en la boca y delante de esa belleza solo puede adorar en silencio. La cumbre del encuentro de amor se encuentra en el silencio de adoración.